Recibimos en este set nuevamente al director ejecutivo del Instituto Nacional de Protección de los Derechos del Consumidor, Proconsumidor, Eddie Alcántara. Bienvenido, gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes. Eddie es un abogado de larga data, pero además, Eddie, recientemente ha recibido un reconocimiento importante que no debemos dejar de mencionar, que es que ha sido electo por unanimidad para presidir la Red Internacional de Aplicación de la Ley de Protección al Consumidor para el periodo 25-26. Enhorabuena. Gracias, gracias. Cuéntanos de qué se trata esta red, dónde está y si es la primera vez que un país latinoamericano preside esta red. Lógicamente el International Consumer Protection and Enforcement Network es la red mundial que tiene que ver con la aplicación correcta de todas las normas de protección al consumidor de todos los continentes. Es para nosotros un privilegio el hecho de que sin nosotros haber propuesto ninguna candidatura, pues lo que logramos en el mes de julio del año pasado, que fue la primera declaratoria en la Mesa de la Unidad de las Naciones Unidas para los conflictos electrónicos en transacción electrónica desde el punto de vista transfronterizo, y eso hizo que los países se motivaran, porque además compartimos con el Consejo Centroamericano y Iberoamérica los procedimientos para varios temas, como la publicidad engañosa, para el alcohol adulterado, para la conciliación, que son procedimientos que hemos creado aquí, lo hemos compartido con esos países, y ellos pues se fijaron en nosotros para poder crear algunos mecanismos de protección y de cumplimiento para la aplicación de las normas a nivel global. Nosotros no sabíamos que no iban a proponer, estaban aspirando en ese momento Francia y Moldavia, creo que eran, y después que comenzaron a sumarse las simpatías de los países miembros de la ISPEN, pues Francia y Moldavia se retiraron. ¿Y es la primera vez entonces? En América Latina que hay un presidente que preside el International Consumer Protection. ¿Cuántos países son? Hay 80 miembros titulares y hay 60 y algo que son veedores y que también son miembros de las comisiones de discusión de los temas que se crean todos los años. ¿Qué relevancia y aquí tiene en este año, en septiembre, el Santo Domingo se va a convertir en la capital de la protección de los derechos del consumidor de todo el mundo, con un evento que hasta ahora tenemos confirmado entre los titulares y los que son veedores, cerca de 80 y algo de países que van a participar aquí en todo lo que son las discusiones que nosotros vamos a crear como titular de la agencia internacional para el año 2025-2026. Eddie, ¿qué relevancia tiene que República Dominicana tenga la presidencia de esta red por primera vez, y Latinoamérica ya lo mencionabas? ¿Qué importancia tiene para el país? Mira, la primera vez que la República Dominicana la hace miembro del Consejo Centroamericano y nos otorgaron la presidencia ahí pro tempore. Es primera vez también que la República Dominicana preside el Foro Iberoamericano, que son las agencias iberoamericanas de protección al consumidor, en la persona nuestra. Ahí también fue con el voto unánime de los 22 países, con la veeduría de la Red de Consumo Seguro de la OEA y de la Mesa de la Unidad de las Naciones Unidas. Y ahora, un organismo internacional que solamente ha sido dirigido mayoritariamente por Europa y Estados Unidos, el que hace la propuesta principalmente fue Estados Unidos y varios países de Europa, y posteriormente hicieron la especie de las gestiones y el lobismo para que República Dominicana liderara esto. Yo entiendo que es algo relevante, importante, porque decir que nosotros, un país de 48.000 kilómetros cuadrados con 11 millones de habitantes, va a liderar la política de aplicación de las normas de protección al consumidor de todo el mundo, es algo histórico. No, y entonces además es un compromiso muy grande para República Dominicana con la protección de los derechos al consumidor, que aquí siempre hemos tenido muchos problemas y efectivamente tu gestión ha sido muy efectiva y lo sabemos. Nosotros como dominicanos iniciamos las transformaciones internas. Ahí las discusiones solamente y el lenguaje oficial era el inglés, para poder discutir los temas para las comisiones y para la presentación de las conclusiones. Nosotros inmediatamente asumimos la presidencia, que nos van a entregar todo el andamiaje en el mes de julio, pues nosotros propusimos que el lenguaje español también sea un idioma oficial para que pudieran los países de América Latina incentivarse o motivarse a aspirar en el futuro de nuevo. Pero también nosotros creamos un proyecto que lo presentamos y fue aprobado también para la flexibilización de los ingresos de los países que todavía no son miembros. Y la semana pasada en Washington, pues los países que tuvieron presencial y virtualmente, pues lo aprobaron también para nosotros comenzar a generar la transformación de que necesita ese organismo global. Y yo creo que eso es importante, que la República Dominicana esté liderando ese organismo y que además de eso nos va a colocar en el foco universal de la protección de los derechos del consumidor, que eso se va a repercutir en otros temas.
Ya. Qué bueno, qué bueno. Pero hablando de protección de derechos del consumidor, Eddie, te invitamos porque veíamos que tú decías en estos días que el sector de la construcción es el que tiene más quejas por parte de los consumidores dominicanos. ¿Qué tipo de quejas y por qué? Mira, ciertamente el 70% de los procesos que estamos viendo allá en reclamaciones y denuncias son temas inmobiliarios. Por el tema de las transformaciones en torno a la transacción entre el proveedor y consumidor a partir de la pandemia. Porque ustedes saben que en la mayoría de los contratos pues hay una cláusula indexatoria en la que el consumidor asume el incremento de la materia prima o de los materiales que fluctúan hacia el alza en ese tipo de transacción. Pues que nosotros, Pero siempre garantizan sí, un porcentaje, o sea, tiene un límite eso. no, es que En algunos ahí es que está el contratos. problema. Lo que sucede es que en muchos casos se le ha querido aplicar antojadizamente un aumento que lo van rotando mes por mes y Proconsumidor no lo ha permitido. Proconsumidor ha dicho que si la cláusula está establecida en el contrato, tienen que ser los datos estadísticos de la Oficina Nacional de Estadística y el Banco Central en lo que tiene que ver con la fluctuación de esos materiales de construcción. Si es un 13% la inflación, bueno, es un 13%, no un 50%, no un 70%, porque puede ser que el que transó como consumidor, cuando le hacen un aumento desproporcionado, pues no califique para el tipo de préstamo que ya estaba preclasificado, Claro. porque es bastante alto. Y muchas de las salidas de los constructores es decir, yo te devuelvo el dinero, pero es que recibe una plusvalía en el tiempo, Ajá. y un aumento del inmueble, y esa es la ventaja que tiene del que compra en plano versus el que compra ya Claro. el producto terminado. Pero yo quiero que ustedes sepan que nosotros hemos recibido el respaldo del Consejo Directivo de Proconsumidor que encabeza el viceministro Ramón Pérez Fermín y hemos aprobado una resolución estandarizada donde hemos dicho el aumento que se va a aplicar tiene que ser el que la Oficina Nacional de Estadística haya levantado y haya publicado. Nadie antojadizamente va a colocarle al consumidor un aumento desconsiderado en ocasiones, pero además hemos establecido que el aumento va a ser solamente para en la etapa en la que se encuentra el proyecto. Si está en un 90%, el aumento debe ser al 10% que resta, porque usted no puede aumentar o colocar esa inflación. Habló que usted compró en 10 y lo colocó en 10, ahora si subió a 15, usted cobrarlo todo lo que ya se ha colocado y ha cobrado en 15. Y eso ha llevado tranquilidad a los sectores de la construcción que están organizados de manera formal y también a los consumidores, porque debo decir que muchos de esos casos, o la mayoría de esos casos, son aquellos desarrolladores que no están ni siquiera gremializados, no están organizados en instituciones que de manera colectiva pues establecen sus políticas. Pero ¿cuál sería la consecuencia para aquellos que digan, no, yo no puedo no aumentar esta cantidad, prefiero devolverte el dinero? O sea, que no se sometan a eso que ustedes han determinado. ¿Cuál sería la consecuencia? No, porque aquí todo es cuestión de consecuencias. Nosotros emitimos, en caso de que no haya una conciliación con relación a lo que se plantea, Exacto. nosotros en las resoluciones dirimentes que nosotros emitimos, pues nosotros combinamos a que sea el porcentaje establecido por la Oficina Nacional de Estadística y tienen que cumplirlo, porque las resoluciones de Proconsumidor son ejecutorias. Y eso creo que en la mayoría de los casos, en el 85-90% las han cumplido. Las han cumplido. Y debo decir que las principales asociaciones, tanto la COPROB y asociaciones de Santo Domingo Este, Santiago, ellos han cumplido con todo y han conciliado el 90% de los casos que llegan a Proconsumidor. Y yo creo que por eso es la tranquilidad que hay en el sector, pero ya se estaba creando una bola de nieve preocupante y que llamó la atención de todos los sectores y los programas de investigación y que ya eso ha ido mermando con la decisión que nosotros pues, tomamos. Otra queja que había con el sector construcción eran los estructurales, de problemas que encontraban cuando el edificio apenas se le entregaban nuevo, de filtraciones, Vicios de construcción. vicios de construcción. En ese orden, ¿qué tal las quejas siguen? Sí, llegan bastante. Nosotros pues en la mayoría de los casos pues orientamos a las partes de la conveniencia de conciliar esos procesos. En otros casos pues si no está de acuerdo el proveedor o el consumidor no está de acuerdo con lo que le plantea el proveedor, pues nosotros en la dirección ejecutiva emitimos pues, una resolución que tiene todo el derecho de recurrirla ya mediante un recurso jerárquico que lo conoce el Consejo, que está compuesto por 7 miembros, pero que el Consejo está contente de que es un tema muy sensible y nosotros no nos salimos nunca de los parámetros normativos en procura de que pudiéramos tomar una decisión que después atacada ante un tribunal
pues pudiera ser revertida. Entonces, nosotros hemos tenido éxito en ese sentido. Ahora, las preocupaciones son muchas. Y, por ejemplo, ahora en la ciudad de Nueva York, a iniciativa del Defensor del Pueblo, nosotros para evitar este tipo de temas y el tema de las estafas, porque muchas de esas estafas que ustedes están viendo que están siendo investigadas llegaron primero a Proconsumidor. Sí. Y estamos creando en este momento, y citamos, estuvimos el jueves pasado con parte de los sectores desarrolladores del país, porque estamos por primera vez creando un registro de proveedor inmobiliario. Ah, qué bien. Que eso va a tener los datos de todas las compañías desarrolladoras con las que usted va a transar. Y usted va a consultar. Y usted lo tiene que exigir al desarrollador. ¿Dónde está su registro? No, ellos van a depositar el contrato y nosotros vamos a colgar el historial. Si ha tenido conflictos, por eso, si ha tenido algún tipo de situación desde el punto de vista jurídico, el tiempo, la etapa de cumplimiento, si ellos la cumplen tal cual lo establecen en el contrato. Y si no está dentro de ese registro también tiene que saberlo, el cliente tiene Si alguien no quiere registrarse y usted va como consumidor a darle un clic y no está ahí, bueno, no es confiable la desarrolladora. Exacto. Usted compra o transa con ellos si ustedes quieren. Y ellos lo vieron, las constructoras pues lo vieron muy bien. Nos vamos a reunir ya con varias de las agencias importantes y la Asociación de Constructores del país, ACOPROVI, para el mes que viene, y la de Santiago también, y otras que faltaron, para nosotros presentarle el proyecto per se, que está en proceso de desarrollo ya, que también lo vamos a compartir con algunos amigos, algunos países de Iberoamérica que nos lo han pedido porque tienen el mismo problema. Okay. Diana, ¿querías hacer alguna pregunta para terminar? Sí, claro. Sí, quería preguntarle, ¿qué pasa con las empresas que han recibido múltiples quejas por parte de los consumidores, como es el caso de aerolíneas, por ejemplo, JetBlue, que los dominicanos se quejan constantemente del servicio? ¿Qué hace Proconsumidor con esas empresas? Miren, la primera vez que nosotros pudimos intervenir en ese tema, nosotros fuimos a los aeropuertos, a todas las puertas de embarque. Nosotros consultamos a todos los pasajeros y nosotros levantamos las no conformidades y se las notificamos a esa agencia. Y a esa agencia le dimos un plazo para que pudiera corregir esas no conformidades, incluyendo el cambio del personal porque no orientaba, el cambio también del personal a bordo de las aeronaves porque no le daban las atenciones adecuadas a los pasajeros. Maltrataban a los dominicanos. Y yo quiero que ustedes sepan que ellos nos notificaron y así pudimos comprobar que el 85-86% de todas las no conformidades fueron corregidas. Fíjense que ya los videos que colgaban y los temas de retrasos han disminuido tanto que ustedes no ven ya. Es cierto. Ya no vemos videos de gente quejándose de esa línea. Porque hemos advertido. Yo fui personalmente a comprar unos pasajes en una ocasión, no porque iba a viajar por la aerolínea, porque como tiene tanto conflicto, yo evito viajar por ahí para que no crean que la aerolínea está favoreciendo al director de Proconsumidor con algún vuelo. El que me conoce sabe que yo no lo hago, pero no todo el mundo tiene la obligación de conocer. Y yo quiero que ustedes sepan que todos esos retrasos han mermado de manera significativa, que ustedes ya no ven esos escándalos que salían todos los días. Porque nosotros combinamos a cumplir las no conformidades. Puede ser que ocurra, como en otras aerolíneas también, pero ya que ocurriera tan olímpicamente como anteriormente, antes de nosotros intervenir, descaradamente, ya no ocurre. Y quiero, antes de terminar, primero hacer reconocimiento público, y así lo hizo el señor ministro de Industria, Comercio y MIPYME, que ustedes conocen el tema del alcohol adulterado, que aquí morían 168 personas por año. Pues nosotros, en 2 meses que creó el señor ministro, por instrucción del señor presidente, Luis Abinader, el ministro Bisonó creó 2 meses de operaciones y una de trazabilidad. Y ya nosotros hemos anunciado desde el año pasado el tiempo en que la República Dominicana no está falleciendo un ciudadano por ingesta de alcohol adulterado, porque nosotros todas las agencias que coordina el ministro de Industria, trabajado de manera ardua para evitar muchísimo. Eso. Aquí en el año 2021 fueron 268 en vez de 270 en vez de 168. Y el jueves pasado, encabezado por el señor ministro de Defensa y el ministro de Industria, estuvimos incinerando la mayor cantidad de productos ilícitos, incluyendo alcohol, falsificado, tabacos, medicamentos, equivalente a 19.7 millones de unidades, que es la cifra más alta que nosotros hemos tema de los medicamentos sumamente peligrosos, que salió la noticia también de esa cantidad. Y no es porque sean proliferados, sino porque el señor ministro ordenó quintuplicar los operativos y por eso estamos demandando tantas cosas. En el tema de los medicamentos,
ustedes recuerdan que permanentemente había quejas. Pero el consumidor ha estado yendo permanentemente a vigilar en todos los comercios. A Proconsumidor no llega una queja o una reclamación por el tema de alcohol al detalle o comercializado en las farmacias. El tema que ustedes conocen de una ciudad muy famosa también verificamos, Sí. y ahí lo que se estaban comercializando era muestra mentira. Es decir, que los procedimientos que nosotros hemos hecho y el apoyo tanto del presidente Han al dado consumidor, resultados. el apoyo que nos ha dado el ministro de Industria, que ha permitido que Proconsumidor desarrolle todas las ideas y procedimientos que nosotros hemos creado para proteger los derechos del consumidor, han hecho que tengamos el éxito que hemos tenido en la República Eddie, Dominicana. enhorabuena. Los botellones de agua, ¿ustedes recuerdan? Los que hicimos un botellones de programa agua que aquí hicimos, se y hizo ustedes la pueden denuncia. salir a ver cómo están ya con un compromiso. Exacto. Ya estamos avanzados en más de un 70% en nuestro territorio Ha nacional. sido muy efectivo y eso hay que reconocerlo, así como uno critica, así también hay que reconocer lo que se está haciendo bien. Bueno, ya te pueden nombrar en Intran, a ver si algo cambia en este país. Un fuerte aplauso, señores, para Eddie Alcántara. Hacemos pausa y cuando regresemos tenemos al circo aquí, Symphony Circus RD. Van a ver un espectáculo, mini espectáculo, muy interesante. Lo vamos a disfrutar. Llamen a sus hijos pequeños. Ya volvemos.